Continuamos juntos aquí en Radio Sol Los Barrios. Esta sintonía ya todo el mundo la conoce, nos indica que vamos a vivir la historia en vivo y en directo, esa que no está escrita en los libros y que nos pertenece totalmente a todos. Es la historia de Cucarrete. Un saludo para los que nos escuchan también al otro lado del charco, porque esto está traspasando fronteras. Ya nos escuchan en varios países y esto está haciendo que a Cucarrete se le conozca a nivel mundial. Muchos invitados los de hoy, porque hay mucha gente que quiere hablar sobre lo que vivieron, sobre lo que conocieron, sobre su familia. Y hoy es un tema, yo digo, importante, delicado, que nos toca. De eso nos va a hablar Manolo Correro. ¿Qué tal, Manolo? Hola, ¿qué hay? Buenos días. El pobrecito nos viene, como es lógico con este tiempo, casi se nos queda sin voz. Y antes de empezar de lleno con el tema, que hoy se va a hablar de lo que fue la guerra civil en Cucarrete, que yo digo que fue dentro de lo que cabe un sitio como un poquitín hasta apartado, sobre todo en la posguerra, que no pasaron tanta hambre, aunque sí la conocieron muchos, ¿no? A mí que me digan que Cucarrete, cuando nos venían estos temporales como el que tenemos hoy, de viento, lluvia y todo, ¿cómo lo llevaban allí? Pues eso no lo puede decir Juan Luis. Juan Luis, ¿cómo llevabais los tiempos estos de agua? Los días estos de temporada y agua, pues allí, pues trabajando como siempre, porque allí lloviera, venteara, cayera nieve, lo que fuera, había que trabajar, porque el trabajo nuestro precisamente era todo del campo, y hacer del campo pues había que cuidar los animales. Un día de agua, parece que el día peor que venía de agua era el día peor que teníamos nosotros, porque era cuando las cabras, que suelen de parir en este tiempo, aquel día parece ser que le venía a todas las cabras a parir, casi el día peor que había. O sea que nosotros no habíamos tenido, allí el agua para nosotros era un día de agua, era un día de trabajo, igual que todos los días. Había que salir al campo, había que salir, bueno, por la mañana, por la tarde, y había que salir. No había que poner un saco de capucha. Bueno, a ver, Manolo, preséntanos a los que tenemos la mesa. Ya Juan Luis entrado directo, porque ya Juan Luis lo conocemos otras ocasiones. Tenemos a Marisa. Marisa es la vicepresidenta, como sabemos, de la asociación. Juan Luis, Luis Calvente y Manolo Marchante. Manuel, le dice Manuel. Un día como hoy, que era día de agua, ¿cómo se iba? Se iba con la chaqueta, con la ropa de agua, se salía al campo. Ropa no había de agua, entonces. ¿No había ropa de agua? Saco. ¿Saco? Saco de capucha por la cabeza. ¿Un saco de capucha? Hombre, había, pero no como hoy. Había ropa de capotillo inferior, pero te mojaba cuando salí. Cuando tomaba el agua allí por los alitos, pues todo estaba chorreando. ¿Y en las casas había goteras? ¿Estaban bien protegidas o qué? ¿Y las casas había goteras? No. Las casas no había goteras. Hombre, si te daban goteras, de momento se quitaba. Porque éramos técnicos en el tema ese y enseguida quitábamos las goteras. Es que ellos hacían de todo, Manolo. Sí, hacían de todo. Arreglaban la casa. Apañado. Me refiero a las casas donde, por lo menos, donde teníamos los dormitorios y eso. Ahora en las cocinas, a lo mejor se daba una gotera. Los chozos que teníamos allí para meter la paja, para meter una bestia, a lo mejor daba una gotera, pero que no tenía importancia. Ahora en las casas no se llovía. ¿Y Luis, cómo era un día como hoy en el campo? Un día como hoy, como otro cualquiera, lo pasábamos bien. A ver, dile a lo que se acerque al micrófono. Allí jugando, allí como todos los niños en el campo, bien. Montábamos allí jugando el juego que teníamos allí. Acostumbrábamos a jugar allí cada uno de su manera, claro. Hoy vamos a hablar del principio de la guerra civil, de 1936, cuando salta la guerra, ¿no? Sí. A Juan Luis no había nacido todavía. Para Marisa quedaban muchísimos años para que naciera. Bueno, Marisa nació ya en la democracia. Muchísimo. Marisa ya nace en la democracia. Pero Manuel Marchante era ya mayor, ¿no? Era mayorcito. Sí. Espigaete ya. Ya está Espigaete. Yo, hombre, lo conocí, pero que yo no fui a la guerra porque la quinta mía no le faltaron 2 quintas por delante para ir a la guerra. Yo no fui. Ahora yo tuve un hermano que estuvo herido 2 veces, por 2 veces estuve herido. Estuve en el frente todo el tiempo de la guerra, que le pilló sirviendo cuando saltó el movimiento. ¿Y cómo se enteran en Cucarrete que ha saltado la guerra?
¿En Cucarrete cómo llega la noticia de la guerra? Sí, hombre, sí, eso... ¿Cómo os enteraste, Lolo? ¿Cómo os enteraste? Que como nos enteramos, pues... ¿Cómo te voy a decir? No te diría yo qué sé, cómo decirte, que seguíamos enteramos, bien por cartas que escribían a menudo las cartas, y si no llamarían del cuartel de donde estaba sirviendo esa persona, pues llamarían a las casas. Eso no te lo puedo explicar bien cómo fue. Manuel, mi tío está sentando que él puede explicarse. Que nosotros, que por dónde nos enteramos las cosas, nosotros teníamos nuestros mensajeros casi todos los días. Cucarrete, los barrios de Cucarrete casi todos los días tenían eso era diario. Siempre. Bueno, mensajero quiere decir una persona que venía aquí a los barrios, se llevaba las cartas, traía noticias, llevaba noticias. Eso lo ha conocido, yo por lo menos lo he conocido, porque nosotros teníamos a Juan, que le decíamos Juan Olores, es de todas las mañanas, a las 4 de la mañana o a las 5 ya venía para los barrios. A las 11, a las 12 o a las 1 ya estaba en Cucarrete. Pero todos los días. Manolo lo que quiere preguntar es que cuando usted estaba allí en Cucarrete, ¿cómo os enteraste esa mañana que os levantaste y dijiste, uy, que ha saltado la guerra? Pues ya lo tiene ahí. Posiblemente podía haber sido cuenta los mensajeros. Posiblemente. Me supongo que las noticias allí como llegaban. La noticia venía de los titos que había allí. ¿Ya había alguno que había ido al servicio militar y ya lo habían dicho? Sí, bueno, de los que habían en el servicio militar cuando la guerra, pues de los que había allí, muchos habrían habían hecho el servicio militar, casi todos, pero vamos, guerra, como la que han conocido esa, yo tuve un hermano en la guerra, precisamente, que murió en la guerra, tuve un hermano, se lo llevaron con 18 años. Que esta gente lo conocieron, yo no lo conocí. Tú volvías a conocer, ¿no? Mi hermano Francisco, le decíamos Frasco, sí. En Cádiz murió. En Cádiz murió, sí. Y Luis, ¿a usted ya le pilló todavía niño o grandecito ¿Quién? ¿A usted cómo la guerra, con qué edad le pilló? 12 años tenía. 12 años. La guerra trató en julio y yo cumplo la edad en junio, de manera que faltaban para 12 años meses, ¿no? Lo que faltaba para tener los 12 años. Sí, pero yo me enteré de la guerra porque allí llegaron una de gente que iban corriendo diciendo los moros, vienen los moros, y allí en todos los arreos de Cucarrete por allí se arroparon, allí tuvieron allí una temporada y en el regajo, no me acuerdo, estaba Pepe Costa. Sí. Bueno, esa era de aquí de los barrios. Sí, era de aquí de los barrios. Sí. Me acuerdo, venía yo un día que fui a asomarme allí al lomo de la Cardera, no sé para qué, y pasé por ahí, mira, tenía una manta tendida bajo el chaparro que está a la puerta del Puerto Chico, una manta allí, o dos, y estaban allí los sobrinos, 2 sobrinos que iba para ella y una sobrina, uno que le decían Manolín y el otro era Rada, que era el chofer de ella. Mire, tenía allí un montón de coronarios, que era el dinero que había entonces, que tendría, yo que sé, allí habría, no te puedo decir lo que podría haber allí, un montón de euros coronarios, de duros de los coronarios que había antes, así de harto. Estaban ellos contándolo, ella y los sobrinos, estaban ellos contando el dinero y yo que era un chavea, yo pasé mirando de reojo, me paré un poquillo, pero tampoco me quise estar mucho tiempo fuera a llamarme la atención. Me fui a mi casa y mamá, me lo conté a mi madre, mira, están contándole un montón de dinero de colunarios. Esos eran unos vecinos de aquí de los barrios, ¿no? Vecinos de los barrios que se fueron allí huyéndole a la quema, huyéndole a los moros, ya, bueno, a los moros, porque eran del partido de la izquierda, eran de la izquierda, de la republicano, eran republicanos. El marido estaba en Gibraltar. El marido en el momento que saltó el movimiento se quitó del medio, porque si no lo quitan del medio. Si no se va, lo quitan del medio. El marido de Pepe Costa. Y ella allí, se fue al campo. Se instalaron allí. Hasta que no pasó la bola aquella. Se instalaron allí donde estaba el río, dice, ¿no? ¿Cómo? Al lado del río se instalaron, dice. Que se quedaron viviendo allí en el campo. No hay río, allí pasa un arroyillo, pero un arroyillo de invierno, de verano. Pero que allí se quedaron, ¿o dónde? Allí se quedaban, si era en el verano, en pleno verano, en el mes de julio y agosto. Quedaron allí un mes, un poco más. Mucha gente. Mucha cantidad de gente. En mi casa había una familia. En casa de 2 padres de ese muchacho,
que es primo mío, había otra familia, en cada casa había una familia. Ha recogido por lástima, bueno, ha recogido en el sentido de que le daba lástima y claro, estarían críos chicos y los ampararon allí, los amparamos, bueno, yo era un crío, los ampararon allí los vecinos, en mi casa este sitio lo menos 3 meses tiraron allí, o 4, y en la casa de pasó igual, y no, hay una familia, ¿tú te acuerdas? ¿No te acuerdas tú? No, de eso no. Y lo que tú eran arrieros, Manolo, a mi primo, de donde estaban contando el dinero y eso, sí, que el arroyo que pasa, eso era en el mismo Cucarrete, porque es que el arroyo pasa junto a Cucarrete, allí en el mismo Cucarrete, que en vez de estar aquí están 100 metros más para allá, pero que aquello es Cucarrete, el mismo Cucarrete. Sí, cuando en el arroyo pasa justo por allí. Cuando subía bastante, no se podía ni pasar el arroyo. Donde estaban las casas de campaña, al ladito. Vale, donde estaba el carril. Justo claro, si allí hay una muralla que es donde pasaba la cocina. Sí mismo, que eso era en el mismo Cucarrete donde estaba, que no era en la garganta, nada, que era justo Cucarrete. Yo quiero hacer una pregunta a ellos tres porque se tienen que acordar. Personas que ustedes conocierais de allí, autóctonos de allí de Cucarrete, que tuvieran que irse fuera por la guerra. Bueno, gente que se me fue toca a Francia, a mí ¿no? Si me toca hablo yo yo, sé no, de que he hablo. escuchado gente que se fue a Francia, gente que se fue de allí de Cucarrete jamás nadie allí huyó no de la fue. guerra. No. O sea, nadie huyó de lo que había aquí, de lo que venía detrás. Allí nadie se movió, nadie. Allí se movió nadie. Allí se movieron unos cuantos, pero no eran de allí, que estaban trabajando allí, pero no eran de allí. Vale. Sí, esa es la pregunta que mi sobrina que trae. quedaron, eso que lo se que quedaron por ahí. De allí tan solo Se quedaron por ahí. Algunos volvieron, como le pasó a tu descansado de Saavedra, ese volvió. Pero y Joaquín no huyó, pero se volvió del camino. Joaquín me acuerdo que se volvió del camino, se volvió del camino. Y los que huyeron, pues se quedaron por ahí, los mataron los frentes por ahí. De allí, el único que se fue de allí, que vivía en los Tajos Camilla, era el hijo de Diego Mariscal, el hermano de la tonta. Que lo mataron en Málaga. El único que ese se fue el único. El único que se fue de por allí. Lo matarían por ahí porque ya no se ha sabido más nada de él. Sí, ese lo mataron. Mira, que ese lo mataron equivocado con el rubio de las hermosas. Bueno, los nombres coincidieron, a la una equivocación que tuvieron. Pudiera ser. Así no se comentaba antes, que lo mataron equivocado porque eran primos. Y los nombres venían así. Diego Mariscal y Pedro Mariscal eran hermanos. Claro, ellos venían, o sea, los nombres coincidían. Y se equivocaron y mataron al otro, que la muerte iba para Rubio, no era para el infeliz, que aquello era un infeliz, aquello era un don nadie vestido de corto. Es que coincidía el nombre y los dos apellidos. Ya está, no miraron físicamente la persona, Los miraron dos apellidos. Márquez Mariscal. Ahí está. Y nombraron Manuel Márquez Mariscal. Y salió el infeliz, el presente. Entonces se llevaron a mataron y el que buscaban para matarlo se quedó vivo. Se quedó vivo, que es el tío de Magdalena y esta gente. O sea que el rubio es la más hermosa. Vale. El primo que tiene a la Magdalena es el padre de ese. Pero mira, Manuel, eso son las injusticias de una guerra, porque aparte ellos están contando sus historias aquí, es que las historias queremos escuchar todos, que es lo que digo que es lo triste y lo injusto de una guerra, ¿no? En la que, bueno, allí fue una víctima y no víctimas somos todos, y más en una guerra civil, porque todo en nuestra historia nos ha tocado de cerca. Porque, por ejemplo, yo no sé si esto pasó en Cucarrete, por ejemplo, mi madre que venía de Málaga, pues, por ejemplo, uno del marido de mi tía, el padre guardia civil, y a él, como no, es que ni entendían con 18 años que era la guerra, ni ideales políticos ni nada, y lo pusieron con los rojos, y por las mañanas se iban a la guerra, el padre en un bando y él en otro, y a la mediodía estaban los dos comiendo en la casa, y en una de las veces pues le dispararon a mi tío, la metralla le cortó el brazo, y cuando el padre, y se sentaban en la mesa a comer, o sea, era como un trabajo, ellos iban, volvían, y cuando el padre miraba al hijo y lo veía sin el brazo con 18 años, se murió de pena. O sea, es lo injusto, lo triste de una guerra, siempre, todas las guerras, pero más las civiles, que enfrentan a padres contra hijos, hermanos contra hermanos, y son estas historias que pasan, en este caso inocentes, que por haberse llamado igual que otro, que también el otro tampoco debería haber muerto, pero en este caso más inocente todavía, llaman y mueren, pero también, como dicen, el destino o que las cosas tenían que ser así, uno vivió y el otro pues cayó. Pues sí. Vieron militares
Manuel y Luis, ¿se vieron militares por aquella época? ¿En tipo de guerra se vieron muchos militares pasar por Cucarrete? No. ¿Militares? No, militares pues yo allí... no conocía allí militares ninguno. Yo no recuerdo de que hubiera habido allí militares, no recuerdo. No. Y una historia que me contaron, o que me contaste, sobre que ponía una sábana si estaba un bando. Sí, estaba otro. yo te lo comenté. Yo te voy a explicar el tema. ¿Cómo era? Mira, allí, ¿sabes? Muchas mañanas nos levantábamos tempranito, a las 8. Yo me levantaba siempre sobre las 8 para salir a esto, a lo otro, a mis animales, a mis obligaciones. Pero mi padre madrugaba más. Cuando adelantaba mi padre, que ya a las claras del día, ya estaba aquello rodeado de fuerzas de aquí de los barrios, requetenes y falajistas, que es lo que conocíamos nosotros, requetenes y falajistas. Había una colorada que eran los requetenes y los amarillos, era la gorra azul esa que eran las falajes, pero lo menos 40 o 50, todo rodeado aquello para que no saliera nadie de allí, sería. Y luego después ellos venían allí a las casas, bueno, ya no se metían con nadie, no llegaron a meterse con nadie allí en absoluto, con nadie. Pero mi madre, que para descanse, mi hermano estaba allí de permiso, que estuvo durmiendo en Canarias y le pidió de permiso en mi casa. Él y el descansado de Saavedra. Pues tú hacías en la cama y yo era el espía. En la cardera, nosotros la cardera y se quedaba. Pero la descansa de mi madre, se fueran a colar sin darse cuenta, tendía una sábana blanca en el corral nuestro, diremos así, una sábana blanca, 1 o 2, tendía la sábana. Viendo la sábana blanca allí había peligro, que estaban allí la fuerza, los requetenes y la falange, que era la fuerza que había de aquí que iban al campo. A veces algunos se rebalaba, pero allí no se rebaló nadie. Tuvimos suerte que allí nadie se metió con nadie. Por lo que fuera, no lo sé. Total, las consecuencias vendrían por otro lado. Total, que eso. Y cuando no había la sábana, pues se venían para Cucarrete. Mi hermano y el otro se venían para Cucarrete. Ellos se acuerdaron los dos. Y cuando vi la sábana, hay peligro, allí hay alguien. No se movían siquiera, estaban en un sitio que le dicen la cardera. El nombre de la sí, carrera. eso lo conocemos nosotros, ellos no lo conocen. Y tenía ellos la cama, porque como era en el verano, pues tenían allí un poco de helecho y se acostaba sin tapar, sin nada, porque era en mitad del verano, en el mes de agosto, julio y agosto. Bueno, pues una mañana voy yo me escurría, como yo era un chiquillo, ¿sabes? Como yo me escurría por donde quiera, me escurría. Y fui a la vida y digo, mira que están allí, que están allí las falajes y los requetenes. Mira, cogió el descansado Saavedra, que ellos barrancos abajo, y el descansado mi hermano dice, ¿qué yo te vas corriendo tanto? Vete. Y llegaron hasta el Ventorrillo de la Baja Hermosa. El descansado mi hermano y Saavedra, era un poco lo gustaban ellos. Y cuando arrancaron para abajo, para ir, que iban para Málaga, buscando para ir para Málaga. Ya veis, en Málaga todo el que llegaba lo alquilaban con casi todo. El Orejón, como decía, el alcalde de Málaga, que le decían el Orejón. Bueno, tenía su nombre, pero vamos a dejarlo a un lado. Total, que corrió, mira, y yo le he escuchado decir de casa a mi hermano, que yendo allí por debajo del Ventorrillo, allí por la Rosarena o por allí, él no paraba de pensar, hombre, que yo me vaya y yo me deje mi gente detrás, que yo me vaya y me deje mi padre y mi hermano. Y Saavedra no, y el instante, Saavedra, párate un poquillo, párate. No, que yo me voy con más gente, con la gente de Montecoche que iban también, los Moya y Montecoche, que había 4 o 5 vecinos entonces, todas esas arcias iban. Y los Ventorrillos. Bueno, pues total, que el descanso de mi hermano no paraba esa cuenta. Él creo que me lo contaba, lo contaba allí en mi casa. Que yo me vaya, que yo me voy. Y mira, esperarme y que voy a dar más compuesto a la barriga y voy a dar el cuerpo y tal. Y cogió que yo barranco arriba y vino para Cucarrete, a su casa. Y ya lo estuve contando, pues mira, me ha pasado esto, me he vuelto, pues me he escapado, porque no... Ha sido que me escapaba porque le eché una saca de que me había compuesto la barriga y ellos siguieron un poquillo y yo cuando traspusieron, ¡bum!, cogí pie atrás para mi casa.
Hombre, son cosas chaladuras no son, porque pero a lo mejor le salvó la vida. Claro, es importante. Y los cívicos. Y aquello por la mañana amanecía, unas cuantas mañanas, no quizás no que iban todos los días, pero cada sus 10 días iban. Cuando había una más, aquello, uno por aquí y otro por ahí, ¿esto qué es? Nos tienen aquí acorralados. ¿Y eso de qué cuentan? Los 40 o 50 que iban, un camión cargado de fuerza de aquí de los barrios. Iban mandados por el jefe de puesto que había aquí, de que era un sargento que tendría cacerdas como en el corazón, como según gente mató. El sargento Villalobos, que se lo llevaron para Mahón y allí creo que le cogieron el cáñamo. Allí creo que falleció. Mira, yo quiero preguntar una cosita también. Villalobos. Eso de que dicen, Tito, de que usted estaba ahí en el campo. El sargento Villalobos. Y porque aquí todo el que la trincaban, el que trajeran aquí a los barrios, la fuerza diremos de él no tenía cuenta cauta, eso lo quitaban, eso lo quitaban del medio, pero la culpa la tenían. Me hizo hacer una pregunta. Sí, eso de que cuentan, además lo cuentan muchísimo y coinciden muchos, ¿no? De que desde el campo ustedes veían ahí, claro, Gibraltar está al lado, como sabemos, y dice que se escuchaban los aviones de pasar y se veían las ráfagas de luces. ¿Os acordáis vosotros de eso? ¿Luis se acuerda? No, yo no lo recuerdo. No. Yo eso no lo recuerdo, ¿no? Yo lo he oído también. Sí, lo he escuchado, ¿verdad? Yo lo he escuchado. Es que eso lo cuentan. Yo sí lo he escuchado. De cuando llegó el barco a Gibraltar. Yo no lo he conocido, pero que lo he escuchado. Sí. No lo recuerdo, ¿no? Yo no sé las luces que te refieres. Yo he visto fotos que son impresionantes desde aquí hasta Gibraltar, esas luces que se cruzaban en la guerra y eran impresionantes, y los barcos en la bahía. Son fotos muy antiguas, algunas han tenido que ser retocadas gracias a internet, igual que están conociendo Cucarrete, también estamos conociendo parte de la historia, y como hay páginas en las que se ponen tanto de Algeciras a los barrios de la comarca, que la gente está aportando de sus archivos personales estas fotos, vi una que me impresionó porque se veía desde, quizás era Cucarrete o la parte de los barrios, lo que era la bahía, y sobre el peñón aquellas luces que se cruzaban, y digo, y tú los primeros que piensas de la que habría ahí armada, nada más que con ver eso. Que dice mi sobrina, ellos son mayores que yo, pero yo eso lo he escuchado siempre, no sé si a mi madre, si a quién, pero esto de que se veían los fuegos de la fuerza del barco tirando los aviones y los aviones al barco, el cruce de llamas sí, eso sí lo he escuchado. Sí, es que yo mi padre también, vamos, se lo he escuchado siempre. Eso lo he escuchado toda mi vida, por oída, que yo no lo he conocido. ¿Tú te acuerdas cuando vino a me a bombardear allá de Ira? Sí. Pues entonces fue, claro. Pues eso es lo que estamos hablando, Lolo. ¿Eso es lo que estamos hablando? Lolo, eso es lo que estamos diciendo. De eso es lo que le estamos preguntando. De esas cosas. Ese barco, un barco crucero, un barco de guerra. Ese vino se atravesó en el estrecho, pegaba bombazos a todo el campo de Gibraltar. Pues eso es lo que yo le estoy preguntando. Eso es lo que estamos diciendo. Eso. Y mira, ¿y allí en el campo también caían, Tito? Mira, estaba la difunta de mi mujer ardoñando una cabra en el corral, y cayó un pedazo de metralla, yo no sé cómo sería de grande, yo ya no me acuerdo, así, en medio del corral. ¿Se lo conocí yo? Eso es lo que nosotros queremos saber. Yo he conocido las fachadas. ¿Que ha caído metralla en Cucarrete? Sí, seguro. Claro. Cuando Jaime se bombardeó eso, aquella fachada de todos los pisos que yo estaba todo. Sí, aquello era todo un campo de piedra, toca y más, os voy a cortar un poquito. Mira, os voy a decir. Lo que va a decir mi tío una cosita, espérate, Tito, dilo. Os voy a recordar una cosa por si ustedes, a ver si ustedes lo recordáis. Yo me acuerdo, esto sí lo he conocido yo. Tendría 2, 3, 4, 5 años, no sé la edad que tenía. Pero esto lo conocí yo. De esta nosotros una vez en el Artillo y sentí y veo unos mareas en el puerto, Puerto Vieto, en el Puerto Vieto, un proyectil que explotó. Pero después de todo eso, que ustedes por lo menos al año, los 2 años. Sí, eso fue después ya de eso. ¿Te recuerdas o no te recuerdas? No, verdad. Eso lo conocí yo. Explotó un proyectil. Que se quedaría por allí. De las bombas que tiró el barco, porque cayó uno y se quedó ahí. Cualquier animal lo tocó. Y explotó. Pero eso ya te digo que no fue cuando la guerra. El proyectil explotó por lo menos 5, 6, 7, 8, 10 años después. Entonces, Lolo, usted sí conoció lo que le hemos preguntado antes, lo del barco que estuvo en la bahía, que disparaba. Claro que lo conocí, lo que pasa es que ayer yo era un crío todavía, yo tenía 12 años entonces y pues
todas las cosas no las puedo tener metidas en la cabeza, me acuerdo de ciertas cosas, pero no de todas. Sí, pero cuando se le recuerda un poquito, mira cómo se acuerda. Claro. Sí. Cuando el barco... Mira, te voy a contar, eso ni es copla ni es un chiste, eso es como una poesía, pero muy cortita, Cuando saltó el movimiento, hasta el cielo se nubló. Disparó Jaime primero, el cielo se despegó, y que viva Largo Caballero, que era el presidente de UET en aquellos tiempos, presidente de los socialistas, del Partido Socialista. Largo Caballero. Luis, ¿usted se acuerda de alguna cosa de esa? No, yo recuerdo, sí, de haber visto yo la fachada aquella del muelle, toda hecha el barco que bombardeó eso ahí. Eso sí recuerdo yo. Tuve a decir no sé para qué. Y recordaba yo aquello, digo, ay, ¿qué ves esto? Y ya me dijeron lo que había sido, que el barco que estuvo ahí bombardeó esa fachada y aquello era todas las casas y todo aquello en el suelo. Así lo recuerdo yo, claro. Y yo del proyecto ese que explotó, que ese barco lo hundieron en Cartagena después. Claro. De aquí lo llevaron a Cartagena y allí los marineros lo echaron a pique. Contaban ya eso, yo lo que se escuchaba en aquellos tiempos, que había hecho pique en el muelle de Cartagena. Bueno. Y en el tiempo ese de la guerra, vosotros salíais a trabajar igualmente por la mañana, ¿no? Nosotros cuando la guerra éramos niños todavía, chiquillos. ¿Pero os acordáis de algo? Sí, nos acordamos de ciertas voy a recordar. Yo no he dicho antes que me acuerdo que asomaban mucha gente asustado diciendo que vienen los moros, porque le temían tanto a los moros, ¿no? Y allí se acomodaron allí por Arreo de Cucarecha, allí estuvieron casi todo el verano allí. ¿Sí? Y vuestros padres hacían la labor que hacían diariamente, ¿no? Sí, eso sí. A ellos no le decían nada, ellos no se Luis, tú dices que por qué le temían a los moros. Yo siempre tengo entendido que Franco ganó la parte esta de que Andalucía la ganó con los moros. Bueno. Porque yo tengo entendido que en Sevilla creo que metió un camión de moros, por lo otro vino otro, por tal sitio vino otro, como que venía y se entregó, todo el mundo se encerró y tomó Sevilla con los moros. Eso lo escuché yo toda mi vida. Los moros lo ayudaron mucho a Franco a ganar la guerra. Claro. Los moros y Italia, Alemania, Italia fue también, pero y Alemania. Los alemanes mandaron aquí pertrechos de la guerra de todas clases. Fueron los que más, así como el partido de izquierda, que era República, UGT y Comisiones Obreras. Eso es una barcina sin cuerno, eso no, ahí no había mando ni ahí había nada. Ahí lo que había era 3 presidentes, uno de cada partido. Uno por el Partido Socialista, de UGT, el otro por Izquierda Unida, que era Andalesio Prieto, y don Manuel Azaña Díaz, que era el de republicano. Don Manuel Azaña Díaz, que era el republicano cuando se la guerra. Bueno, y esto de los cívicos, ¿qué es lo que era? Los cívicos. ¿Cómo? Los cívicos, ¿qué es lo que eran? Los cívicos, eso fue ya después, un poquito más tarde. Le hicieron cívicos allí en el Cucarrete. Dio 12 hombres de los más puestos, de los más jóvenes, de los más mayores, diremos. Le dio el informe, pero armamento, no me acuerdo, armamento no le dio ninguno, sino ahora que yo tenía atribuciones para detener a cualquiera que fuera ilegal, lo podían detener. Pero yo no detenía a nadie, que iban a detener. Allí la gente que iban a pedir costos, que estaban enmayados la criatura. Y nosotros a socorrer al que se podía, de los poquillos que teníamos, los quitábamos de comer para darse a aquellas criaturas que venían algunas veces llorando. Allá a pedir que le dieran de comer, que estaban enmayados. ¿Pasaba mucha gente, Lolo? Nos quitábamos de comer para dárselo a ellos. Tito, pasaba mucha gente pidiendo. Que te pasaba mucha gente, casas, mira. Los padres. Eso se acordará Lolo y se acuerda Luis también. En la cuadra de Tojuelo, que era una soza grande, teníamos la paja al fondo y donde comían los caballos. Allí en el invierno, yo no recuerdo de haber visto nunca los caballos comer dentro de la cuadra. Los caballos comían con borzales afuera y la cuadra siempre estaba llenada, como mínimo 2 o 3 familias allí metidas. Bueno, y si en este caso que estaba, por ejemplo, la abuela tenía allí a esta familia, llegaba la gente que han dicho Lolo y Luis. No, eso ha sido después. Vale. Eso no ha sido en la guerra. Vale. Te estoy hablando en la posguerra. En la posguerra, vale. Cuando el año de las hambres. Vale. Estoy hablando del 45, 46. Que ahí ya 47, no había peligro de que viniera nadie. Que ahí no había guerra. Vale. Entonces, la cuadra mía siempre llena allí. Yo me acuerdo de una familia que venía de la línea, que me acuerdo yo, no sé si ustedes no van a acordar, que después estuvieron viniendo unos pocos de años y paraban en la Lizá y cogían los garbanzos de papeles
¿Ustedes acordáis, no? Sí, me acordaba. De, ¿cómo se llamaba ella? Rosario, que tenía 12 hijos. 12, anda. La Rosario, y venía y papeles, sembraba así. ¿Pero y por qué iban de la línea allí a comer? Pidiendo con ¿A todo burro que quitarse el tenía. hambre? Digo, mira, pues pidiendo. Desde la línea. De la línea, bueno, de la línea de Algeciras, de San Roque, Ucarrete. Ha alimentado cruzado, mucha gente. Ha alimentado. Y de lo que había por aquellos reos. Mira, te voy a contar otra anécdota que esta gente son mayores que yo y los llegaron a conocer. De la línea venía un pescado con 2 borriquillos y traía un niño con 5 o 6 años, escarzo y en cuero lloviera o venteara. Estenaza que le decían, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues ese niño le decía a mi madre, porque mi madre era una gallina, recogía todo lo que había por allí. Porque Manuel, ¿por qué no te...? Porque el hombre llegaba a vender pescado en Cucarrete y si le sobraba pescado llegaba a la Lagunilla, Barrocico, etcétera, etcétera. Dice, ¿por qué no deja usted el niño aquí y lo recoge usted a la vuelta para atrás? Esa es la abuela, ¿no? Mi madre. Y lo dejaba y entonces mi madre lo vestía, lo lavaba, lo preparaba, lo hartaba de comer y sentadito en la candela, cuando regresaba el padre, se lo llevaba y otras veces ya el niño no se quería ir. El niño, no, yo me quedo aquí ya. Y por Manuel, déjalo usted aquí. Lo dejo usted aquí, que el niño con 108 años se fue de Cucarrete lo menos con 14 o 15 años. ¿Que se estuvo allí? Allí, ya es que prácticamente venía el padre, iba el niño ya hace... ¿Y qué fue con 14 o 15 años. ¿Y qué ha sido de ese hombre? Pues de ese hombre te lo voy a explicar. Ese hombre llegó, cuando se fue a la línea, que eran de la línea, se metió en el contrabando. Llegó, tenía una flota de caballos, que ya él tenía los caballos y los contrabandistas los contrataba él con sus caballos, los cargaba de tabaco para Arco de la Frontera, para Alcalá, para Medina, para Jerez, para todo. Y llegó a juntar un capitán. Bueno, pues llegó a juntar un capitán. ¿Y seguía yendo allí a Cucarrete? Espérate, cuando ya terminó este hombre, que ya el contrabando se acabó, se hizo contratista de obras. Sí, y llegó a juntar un imperio. La aduana estaba ahí llegó a juntar un imperio. Lo hizo un imperio. Rico se puso. Pero él nunca se olvidó de tu abuela. Entonces, cuando ya el hombre vino por aquí, que ya tenía por aquí, vino a los barrios, preguntó de Cucarrete, que si alguno conocía a Isabel Abelica. Claro, todo el mundo la conoce, porque tu abuela la conocían hasta en el extranjero. La Abelica. Yo no sé por qué le decían la Abelica. Y lo trajeron. ¿Por qué? Porque se llamaba Isabelica. Sí, pero le pusieron la Abelica y allí la conocía todo el mundo por la Abelica. Y la ventorrillera que le decía por los demás. Que ese hombre no olvidó nunca lo que la Abelica iba hecho por él. Y cuando vino, que por cierto, ya que me has preguntado, yo no estaba en mi casa, pero sí estaba tu padre. Y la cogió con tu padre y a ella y se la llevó, no sé, a un hotel a comer o ¿a dónde fue? Una vez. Pero es que a la semana siguiente vino otra vez y ya siguió viniendo hasta que tu abuela se murió. ¿Y ya no ha vuelto a saber más nada de él? No, ya él se murió después también. Se murió tu abuela, vino, y ya él se murió poco, porque los pisos estos que están en la aduana... Sí, lo ha dicho Luis. Sí, eso lo hizo él. Bueno, pues él venía a tu abuela, a mi casa, que por cierto me llevó a mí, y se llevó tu tío Miguel, estuvimos trabajando con él todo el tiempo que estuvo ahí. Y o sea que ya él se fue, terminó la obra y se fue, y siguió viniendo. Cuando tu abuela se murió, vino. Sí. Y ya no sabíamos nada de él hasta que se ha muerto él. O sea que él no se olvidó nunca de lo que se hizo por él. Nunca la Abelica, nunca. Y ofreciéndole que no me entere que usted padezca de nada. Si necesita algo, que estoy yo, ofreciéndole siempre. Yo no sé si le dio algo o no le dio ya eso. Sí, claro. Pero que él no se olvidó de la Abelica. Cuando pudo venir a buscar la Abelica, vino a buscar la Abelica. Eso es muy bonito, de que no hace falta que dé nada, simplemente con venir, reconocer de que, oye, ese cariño por ella. Y ofrecerle, y a ver cómo estaba, y si hubiese hecho falta algo, ahí le estaba. Eso sí. Bueno, yo quiero también saber, yo estoy preguntando hoy, Manolo, te veo que tiene un poquillo la voz tomada. Luis, yo quiero que usted me diga, después de la guerra, ¿usted qué recuerda de la posguerra? Pues mire, después de la guerra no recuerdo nada. El hambre que todo el mundo pasó allí. Bueno, la hambre sí, pero allí en Cucarrete, la verdad, allí no se pasó hambre, ¿no? Allí no. Allí los vecinos que había de por allí, sí venían
a pedir, y incluso de noche hasta robar, hasta robar. Entraban a las cocinas, había Currito, tu primo, que venía de noche el pobre porque no tenía, y se metía en las cocinas que de allí de los vecinos, que sabía que había, se llevaba garbanzo, pan, tocino, lo que había sido, lo llevaba. Bueno, y eso de que dicen de que la gente, por ejemplo, no sé si fue después de la guerra o fue durante la guerra, madres que tuvieron que emigrar fuera con sus hijos. Tito. ¿De Cucarrete no? No, yo no recuerdo eso tampoco, ¿no? Yo no. De allí no. ¿De Cucarrete no? La gente que se fue a... Allí se fueron a Francia, sí. Algunos como el Ratón Blanco, etcétera, etcétera, pero estos no eran de Cucarrete. Estos estaban trabajando en Cucarrete. Vale, y se fueron, pero esos no eran de allí, ¿no? No eran de allí. Esto era gente que había cogido allí. Y la gente que estaba acogida, vale, no importa, pero no eran de allí, pero estaban allí. Estaban allí. Y una mujer que se fue fuera, creo, escuché yo algo de eso, una historia he escuchado yo. Y se dejó una hija aquí. Yo no recuerdo de esto, ¿no? ¿Cómo he dicho? Una mujer que se fuera y dejó la hija aquí. Las que son sobrina de Titana por parte del marido. Ah, bueno, esas se fueron cuando la guerra. Pues eso quiero yo que... sí, esa fue María la Inglesa, que le decíamos. Claro. Eso, que era novio de mi hermano Miguel, y hablaron mucho de ella. Eso fue en Inglaterra. Y ella cogió y se quitó el medio, se fue a Inglaterra. Claro, sí, claro, sí, seguro. Dos hermanas que eran, sí, dos hermanas. También. Cuenta. ¿Y os acordáis de eso bien? Magdalena y María. Eran las dos, sí. Y Magdalena. Pero regresaron a los 40 años. Ahí va. Es que cuando pudieron, regresaron con las dos hijas, que una se le murió, una se le murió en Málaga, que decía que le daba mucho susto de las bombas de los aviones y se atacaba y total, que murió porque entonces no había. Y la más chica, sí, esa murió. A mí de novia. Ya ves, la receta que yo era, que tendría 10 años. Bueno, 10, ¿no? Que tenía 12 años tenía. Ella de la niña. Me decía Supuestamente fueron a Inglaterra y cuando pudieron de momento volvieron a Cucarrete. Pero se dejaron aquí una niña o se la llevaron. Yo no sé si se dejaron una niña aquí. Pues es otra historia. Aquí se dejaron una niña. A ver un momento, Manolo no puede chillar, pero estáis contando historia por ambas partes y no nos vamos a enterar de ninguna. Es que hay tanto que contar, además de un episodio tan importante. Yo creo que a lo que se refiere Marisa es a esa gente que se tuvo que ir exiliada por cuestiones políticas o económicas a otros países fuera de España, y después volvieron. Imagínate el regreso cómo sería. A mí me da hasta escalofrío pensar que por eso le cuando vuelven a... Vosotros tenéis que seguir hablando, así que no os echéis muy para atrás, que tenéis que contarnos muchas cosas. Yo es que estaba aquí estaba hablando de Málaga, que yo lo que conozco por parte de mi familia, porque la de aquí fue cruel, pero es que yo me imagino Cucarrete como algo así como un oasis, ¿no? En medio de todo esto, porque ellos ni pasaron ese hambre, al contrario, ayudaban a la gente que venía, pero en otros puntos de más movimiento, lo que fue la guerra civil y la posguerra, como fue Málaga, lo pasaron francamente mal. Hablaba de los bombardeos. Mi madre era muy pequeña y cuando escuchaba la sirena para ir a los refugios, fíjate, cuando llegaba al refugio ya había pasado, o sea, pero a mí hubo un episodio que ha marcado mi familia, que fue que mi abuela tuvo 15 hijos, vivieron 10, y mi abuelo lo que hacía era albañil, arreglar las casas, arreglar lo que podía. Entonces había un convento de clausura al lado que se estaba cayendo y le dijeron a las monjas que si arreglaban aquello, a cambio le daba comida para los hijos. Mi abuelo no tenía ideales políticos ni nada y él dijo que para darle de comer a los hijos por lo que fuera. Entonces él arreglaba un murito y las monjas le daban comida para los hijos. Bueno, pues un día llegaron allí los del bando rojo. Yo es que no me gusta decir rojos ni nacionales, es que entonces era donde caías, ¿no? Y entonces pues se lo llevaron a un muro que había en el seminario, que lo fusilaban de madrugada, y esa noche se lo llevaron. Entonces imagínate mi abuela con tantos hijos, pensar que se lo cargaban. Y lo que digo, lo que son las cosas, entraron los nacionales aquella madrugada y se salvaron, ¿no? Pero lo mismo podía haber ocurrido en el otro bando. Es que yo aquí me daba igual el bando, y es la tristeza, lo dura que es una guerra civil. Sin embargo, cuando ellos me hablan de Cucarrete,
Yo digo que fue eso, como un oasis, como algo aparte. Decía, allí venían las fuerzas, o avisaban o tan tranquilos, no le hacían nada, ¿no? Llegaba la posguerra, ellos tenían para comer, mientras mucha gente se estaba muriendo de hambre y encima les ayudaban, ¿no? A los que llegaban. Otros decían, por si no me dan, yo me lo llevo, yo robo, porque encima tenía provisiones allí en los sitios, por lo que aquí nos están contando. Entonces, por eso siempre digo que Cucarrete fue algo muy especial en todos los sentidos, ¿no? En esto que está diciendo mi sobrina de la que se fue, porque a esta, como usted hablaba antes, cuando la guerra fue de los que se fueron, esta fue que se fueron también judíos. Y le cogió la guerra en Málaga. Y de Málaga pasaron a Gibraltar se fueron para Londres. Que es lo que dicen ellos. En Málaga se le murió una hija. Entonces, la hija de esta señora, que vino después a los 40 años, vendría, ¿no? Más o menos. No tanto vieja, no. A los 30 años por ahí. Sí, porque después tuvo una niña. Tuvo una niña después. Por la primera vez que vino, la segunda venía con una niña. Trajo la primera vez una niña que tenía esa chica, la Silvia. Y estuvo aquí con los primos, estuvo aquí 15 o 20 días. Y cuando se fue ahí, pues la niña no se quería ir. Total, que yo me quedo aquí, déjame aquí, tú vienes otro día, otro año y más recoge. Y se la llevó, no la quiso dar. Pero al año siguiente que vino otra vez, sí se la dejó aquí ya. Y tuvo la Silvia una temporada, que estuvo un carrete allí con nosotros, estuvo con el tío Manolo, estuvo ahí, hasta que ya se la llevaron para Inglaterra, y ya no recuerdo yo de que hayan venido más. Ya no vivirá la mejor. María no vive, pero no. la Silvia tampoco. ¿Magdalena vive? Magdalena sí vive. Sí, esa creo que yo Vive Magdalena, vive la... María viven murió. 2 o 3, pero María no vive ya. Ni la hija Silvia de que se quedó en Cucarrete, tampoco vive. María, sí. La que se fue a Gibraltar. Sí, esa, María, sí. Después se casó con un inglés. Sí. 2 maridos. 2 maridos. Le murió el primero. Que eran militares, ¿no? Eran militares ingleses. No, militares no. Y entonces Gibraltar se casó 2 veces. Se murió el primero y se casó con el segundo, y también se le murió. Y después murió ella, murió ella también. Yo no sabía que había muerto, me lo dijo después Magdalena, la sobrina. Claro. Los hijos estuvieron aquí, han estado unas pocas veces. Risha, no querían Rishi. No, ya ves, venían allí, llegaban allí a mi casa. Estaba María Macías, me acuerdo de todo. Su tía. Como María Macías vivía enfrente de la casita aquella, pues todos venían allí. Y ellos llegaban allí, nos conocían de siempre, claro. La María, como había sido el novio de mi hermano Miguel, cuando vino la primera vez, dice, oh Luis, cuando chiquitillo, cuando yo era chico, cuando ella le hablaba a Miguel, esa historia la contaba ella. Que por cierto tuvieron, perdóname Manolo, que por cierto tuvieron sus aventuras también, Sí. Porque al año de estar allí tuvo una niña. Bueno, la tuvo tu aventura existió, Tito. Aquí nos estamos adentrando ya la prensa rosa, ¿eh? Sí. Aquí la prensa rosa. Por aquí me está apuntando el compañero Ángel Luis que pregunte por su abuelo, por Tomás García Correro, que también estuvo en la guerra. Tomás García Correro, claro. La guerra. Sí, ¿no? ¿Y a él lo mataron allí en la guerra, no? No, pero lo llegaron a disparar y demás, ¿no? Sí, le dispararon, lo acribillaron y tuvo suerte. Las cartucheras, contaba que se la pasaron 2 o 3 veces, las cartucheras que lleva y la ropa, y tuvo la suerte que no lo mataron. Contaba Eso fue en Zaragoza, en el frente de Zaragoza, en el pueblo de Zaragoza. Tomás, padre. Tomás, el padre de Tomás, El padre de Tomás. Sí, de eso sí me acuerdo. Luis, y lo que a usted le pasó que fue después, ¿no? ¿De qué? Con los rojos. Con los rojos, después fue... ¿Usted qué edad tenía ahí? Yo tenía 21. Acérquese al micro. Yo tenía 21 años. 24, 25 años. No, 21. 21 tenía eso. Claro, 21. ¿Y ya estaba casado y todo, Luis? Fue el año 47. ¿Y ya estaba casado? No, soltero. Con mi novia allí en el baile, llegaron allí 4. Con María, ¿no? María, claro. Llegaron 4 allí y 2 entraron. ¿Bailando dónde? Eso en el barrio Cisco. Cisco. Por Borilla arriba, un sitio que le dicen el barrio Cisco, Sí. que había un ventorrillo allí, ¿no? Como de mi abuela, ¿no? Era de fiesta. Rana. Y cuanto alguien tenía ellos, cuanto yo entré, pues fue, le dijeron, pues ya han entrado ahí, como venían por mí, y llegaron 4, entraron 2 por las escopetas ahí, quietos, aquí que no se mueva nadie.
y pidiendo... ¿Y allí había mucha gente, Luis? Sí, había allí a lo mejor 30 o 40 personas más o menos, pidiendo entonces le llamaban la cédula. Era un documento donde identificaba a cada uno el nombre, el apellido y tal y cual, a uno por uno. Cuando yo dejé que los vi entrar, digo, ya están aquí, estos vienen por mí, que yo sabía que... ¿Pero claro, por qué? ¿Por qué sabía usted que era...? Hombre, porque allí yo no sabía que de los que había allí no venían por ninguno, porque allí ninguno tenía un duro. Ahí el pudiente era usted. Claro, yo sabía que venían. Cuando llegaron a mí, me pidieron la cédula, se la dieron, venga, me amarraron una cuerdecita por la mano, vámonos. Y cogieron, y cuando salí de la puerta para afuera había otros dos allí con las escopetas diciendo... ¿Y el resto que se quedó allí en el baile se volverían locos, no? María se quedaría... Sí, bueno, todo el mundo. Allí estaba mi suegra, que estaba allí, mi novia, y el padre estaba también allí en otra habitación que había en la cocina. ¿Y de su familia directa? No, de mi nadie, familia, no había nadie, allí. No. Entonces le dejaron una carta allí para que se la llevaran a su padre, a mi padre, y fue entonces un vecino de los que había allí. Llevaron la carta a Cucarrete, y entonces todavía mi hermano Miguel estaba jugando las cartas en tu casa, cuando no se había acostado. Jugaban ya las cartas, nunca. Eran las 3 de la mañana por ahí. Entonces, claro, ellos fueron y se trajeron a Alfredo, mi suegro, y Felipe, el parmoqueño, que iban con la carta. Y para despistar, pues entraba Alfredo diciendo, venga, que tú ya tenéis las yeguas ahí abajo en el Mansoy y ustedes aquí jugando las cartas y tal, pues para despistar un poco, ¿no? Y lo que llevaban era la carta y entonces llamaron a Miguel, que estaba ahí, mi hermano, lo llamaron para afuera, le dieron la carta y ya ves, el recado llevaba. Y entonces, pues claro, Miguel, ¿qué iba a hacer? Pues llevársela a descansar a mi padre, que estaban acostados, llevaban a la puerta, ya ves, el aviso que le dieron a medianoche. Y claro, pues nada, pues allí ya estuvieron, y que iban a hacer, pues nada, ya, pues yo estaba, ellos me habían llevado, me tenían por ahí, esperando los 3 días primero la ruta. Cuando lo llevaron, ¿usted sabía dónde estaba? Sí, yo sabía, ¿no conocía todo aquello? Sí, yo conocía aquello bien, sí. Estábamos en un sitio que le decían la Vega Rubio, en un monte, y le ponían la ruta de 3 días. Tiene que traer el caballo blanco con el dinero y una persona sola, le decían en la carta. Pues claro, como es normal, la Guardia Civil se enteró primero que todo el mundo, porque había tanta gente, ya ves. Pues ya mi padre, que iba a hacer, pues se lo entregó a la Guardia Civil la carta también. Y ahora la Guardia Civil ordenó de ir, ellos vestidos de paisanos, por la Vega Rubio, donde ponían la ruta que estábamos esperando para que les llevaran el dinero. Y con los primáticos, que vamos, a mí me los dieron, los estuve mirando, somos... Con los primáticos, dice, aquí vienen los verdones, dijeron, vestidos de paisanos. Es decir, que ellos los conocían. Sí, ellos los conocían de seguida. Dijimos que trajera uno el caballo blanco, que iba el caballo blanco. Iba descansado de mi suegro, que lo llevaban nada, para espiar un poco. Iba a montar en el caballo y dije, allí vienen, mira que son inocentes, vienen vestidos de paisanos, que se cree que vamos a salir a ellos, quizás, y no salieron ni nada, ellos pasaron, hasta cerca. ¿Y usted estaba en una cueva? No, al aire libre. En un monte, ¿no? En una casita campaña que tenían ellos allí, sí, una casita campaña que habían hecho, por si llovía y eso, vamos, que llovía, que no, allí no se mojaba uno, por los pies en lo alto de las piedras, porque si no se mojaba. Y pasaron de largo y ya pasaron los 3 días. A los 3 días, como ya no había nada, pues dijeron ellos, vámonos para otro sitio. Nos fuimos a una cueva, a un sitio lejos de allí, a una cueva, y aquella noche me llevaban lo mismo, amarradito con la cuerda para no me fuera a correr. Y fuimos a la cueva, allí estuvimos 7 días. A los 7 días de estar allí no se comía nada más que pan y tocino. ¿A usted le daban de comer? Sí, eso, pan y tocino. ¿Lo mismo que comían ellos? Sí, lo mismo que comían ellos. Claro, y allí siempre había 2 conmigo. El día antes de que a mí me liberara la Guardia Civil, intenté se quedaron dormidos los dos, estaban así las rodillas con uno con los otros. Y por 3 veces intenté, digo, yo estaba bien intentar. Y pasé ya, pero la última vez pasé, yo llevaba una pelliza puesta, y de los 2 que estaban así, le di con la pelliza a uno en el labio y se despertó. Y yo a correr, yo di a correr, y ellos detrás de mí, un barranco abajo, aquí me caigo, allí me levanto, yo traía toda la cara herida de los porrazos que pegué. Se destrozó. Y ya me cogieron, claro, yo ya tenía cerca y me cogieron. Ahora me cogió uno
y ahora llega otro, suéltalo, que lo mato, que yo creí que era la Guardia Civil, me quedó un susto que yo quería la Guardia Civil, y el que me cogió decía, no, ahora eso sí que no, respétame a mí, le decía el que me cogió. Ese fue el que le decía respétame, ¿es el que usted conocía? Sí, yo lo conocía más que nada de oída, pero pero vamos, sabías quién era, bastante, que había dos aquí de los barrios que yo los conocía, uno estaba Fernandeta y otro, no lo voy a mentar. No, por eso, pero yo quiero saber si ese era el que usted conocía, el que decía respétame. Y entonces llegó el que se la daba de jefe, trincó por el brazo, venga, vamos para arriba. Y claro, me llevaron otra vez, siéntate allí. Y ahora sería unos días, yo hablar en la puerta de la cueva, yo dije, vamos a ver lo que están estudiando ahí. Y estuvieron un rato, no sé si es que estudiaban de irse a otro sitio o no irse. Total, que se quedaron allí. Pero con el escándalo que se formó aquel día, yo daba a correr y alguien se enteró del escándalo que se formó, que se metió allí la Guardia Civil. Llegó la Guardia Civil, que si no, no se mete allí de ninguna manera. ¿No os hubiese encontrado? Sí, claro. Eso sería alguien que estaba por allí, ¿no? Yo estaba de pie en aquel momento porque me dice uno, como yo tenía la carajería de que nos habían puesto agua calentada allí en el carbón que tenían allí. Dije, levántate, Luis, que voy a coger ahí, ellos decían, tenían allí el macuto donde tenían las cosas para curar y eso. Te voy a lavar la cara para cuando vaya a tu casa que nos digan que va herido tal y cual. Bueno, el mismo que usted conocía. En aquel momento estaba yo de pie, porque iba a coger en el botiquín, como yo le decía, mira, la Guardia Civil, yo lo vi enfrente, harta la Guardia Civil. Y aquello de las metralletas allí, yo me tiré al suelo. Ellos se salvaron porque luego coincidió que la cueva tenía un boquete, no por la entrada que se entraba, ¿no?, sino por detrás tenía otro boquete, y por así se tiraron y se fueron, que si tienen que salir por el boquete, la Guardia Civil los matan allí. Pero claro, es decir, que ellos se escaparon. Sí, ellos se fueron los dos, fueron los dos que estaban allí, y otros dos que estaban, ellos siempre había dos y dos vigilando arriba. Los que estaban vigilando verían la Guardia Civil, pero que iban a hacer, tendrían que aguantar allí, digo yo. Y total, ya cuando se fueron, pues ya se hartaron de pegar tiros, me tiré al suelo, me caían las chispas de piedra de la me tiré al suelo, me leía voces. Diga que estoy aquí, como ellos lo sabían, que yo estaba allí, pasaba para afuera con los brazos en alto. Y salí yo como los de las películas, con los brazos en alto. Y esos han ido porque tenía una bomba en la mano el cabello. Yo no quería tirar la bomba porque si no me mato estoy. Y eso no era lo que yo quería. Yo quería cogerlos a ellos y no que no me hubiera, pero tira la bomba, nos matan a todos, ¿no? Y ya, como ellos se fueron, pues nada, venga, se fueron, cogieron lo que quedó allí, hasta una pistola se dejaron, una escopeta de cañones recortados de eso, todo lo dejaron allí, lo cogieron ellos y venga, vamos y ya nos fuimos para el cuartel, nos llevaron al cuartel de Navaja Hermosa. De allí, como entonces no había ni móvil ni nada de eso, mandaron un hombre con una nota para Carrete para que se la llevaran al destacamento de allí. Y claro, pues fue el hombre expresamente y le llevó la nota allí al cuartel de Cucarrete. Entonces de allí mandaron fue una pareja, tres, que entonces iban las parejas no de dos, sino de tres guardias civiles que iban. Y ya iban a mis hermanos, que llevaban el caballo blanco, como yo decía antes. Yo me vine después para acá y ya llegaron allí aquella noche al cuartel de Navaja Hermosa con el caballo y los guardias civiles de Cucarrete, y ya nos vinimos todos otra vez para Cucarrete. Eso sería, claro. Ese día sería una fiesta, ¿no? Pues ya ves. Luis. Sí, pero no, que va. Cuando yo vine para acá, allí antes de llegar a Cucarrete, todos los que vecinos de allí, tú estarías también, Lolo, allí en lo alto de la Gracia. Yo me acuerdo estaban allí todos, sí. Esperándolo, ¿no? Sí, claro, pero allí había otra pareja de la Guardia Civil. Venía tú en el caballo con tu hermano Juan, no, allí nos dejaron nada más que mi hermano Juan de que se arrimara a mí nada más. Estaba allí la guardia, otra pareja de guardia, no dejó ninguno que se arrimara al caballo. Entonces Juan fue el único que me abrazó, claro. Y estaba allí Fortuna, que era un guardia civil, que me dice, no, aquí a Luis no se puede hacer canal. Y ya llegué a mi casa como es normal, me metí en la casa y allí ya me lavé porque llevaba 10 días por ahí, pues ya ves. Sí, casi 5 meses. Me preparé. A Manolo no le vamos a dejar hablar hoy. Hoy estoy yo. Es que el pobre no está, es que estaba. Es que no está para hablar, pero bueno, de todas formas ellos tienen muchas cosas que contarnos, ya es que el tiempo se acaba y yo creo que la historia no. O sea, yo creo que le ha faltado muchas cosas por contarnos, cosas muy interesantes, conmovedoras, como esta historia que hemos estado escuchando, que ahora las cuentan tan tranquilos, pero en aquel momento eso tendría que llegar, ya ves. Entonces, yo siento que es que Manolo, el pobre, darte las gracias porque ha venido en estas condiciones, pero con estos invitados, desde luego, es que aquí no lo ponen fácil, no tenemos ni que hablar, ¿eh, Manolo? Sí, no, lo que pasa es que hoy yo estoy
un poco anulado por lo de los vientos de San Martín en Cabañuela. Es verdad, los vientos de San Martín cambia el tiempo y a mí me ha afectado. Mucha gripe ahora con los vientos estos. Y el pobre de que ha venido y le hacemos hablar está peor todavía. Así que calladito. Vamos a despedir el programa por hoy. Yo creo que deberían venir en siguientes programas porque nos hemos quedado con ganas de saber sobre ese episodio tan importante, no solo de Cucarrete y de los barrios, sino a nivel nacional, ¿no? Que es cómo se vivió aquí, la guerra civil, la posguerra y tantas cosas que tienen que contarnos. Pero eso ya, si quieres, bueno, tú eres el que planea los programas. Yo aquí no digo nada. Muchas gracias a todos y sobre todo a Marisa, que me ha echado un capote, que me ha aliviado un poco y lo puedo llevar bien. Para eso estamos. La semana que viene otra vez con otra historia y otra vez nos acercamos a Cucarrete. Yo quiero desde aquí mandar muchísimos besos, muchísimos saludos a nuestra gente de Murcia, que sé que nos escuchan, que me consta, que nos ven, a Gio desde las Américas y a Susana, que también están las dos allí en América y desde allí nos siguen, que os dan las gracias a vosotros desde allí también, Merchi, porque dice que claro, que gracias a vosotros nos ponen cara a nosotros. Pues sí, es lo que estaba diciendo. Es que claro, ellos escuchaban y por el Facebook se escribe, pero no nos ven, y entonces gracias a Radio Sol pues saben ya quién es Juan Luis, saben quién es Manuel, saben quién somos parte de la gente que estamos. Sé lo que le estaba diciendo, que afortunadamente gracias a internet, ¿no? Y a poder están poniendo cara. Bueno, claro. Su sobrino, lo de María y Juana. Su sobrino, que le estoy mandando recuerdos y besos a su gente de Murcia, a nuestra gente de Murcia. ¿Pero quién son? No lo de María y bueno, pues ahora lo contamos porque nos tenemos que ir, pero desde luego lo que decía, que internet une al mundo y hace que estén cerca, incluso estando tan lejos la distancia, pero ya pueden ver caras, ya pueden y entrarán más ganas de abrazaros, ¿no? La semana que viene estamos otra vez en Cucarrete. Manolo, que te alivie. Gracias. Y ellos, desde luego, con el refuerzo que has traído, nos han puesto fácil el trabajo, ¿eh? Gracias. Qué bien, con gente así. Hasta la semana que viene en Cucarrete. Gracias por todo.